Hola, bienvenido o bienvenida. El tinnitus es una enfermedad que puede afectar uno o ambos oídos. Sonidos descritos como un ring, el tarareo, rugidos, silbidos o zumbidos en realidad provienen de dentro del oído. Los sonidos son generalmente continuos y por lo tanto, puede ser molesto hasta el punto de afectar la calidad de vida de una persona. El tinnitus también puede causar una pérdida de audición. Cualquier persona puede verse afectada, ya que hay muchas causas diferentes para la enfermedad. Un efecto secundario de ciertos medicamentos, incluyendo antibióticos, puede causar tinnitus. Ototoxicidad. Los medicamentos clasificados como ototóxicos son aquellos que pueden afectar negativamente a las estructuras de la cóclea o vestibular en el oído. Los antibióticos se encuentran entre las clasificaciones de las drogas que pueden producir efectos secundarios tales como mareos, vértigo, tinnitus o pérdida de la audición. Uno o más de estos efectos secundarios pueden ocurrir. Dependiendo del tipo de antibiótico prescrito, la cantidad de la dosis y la duración de tiempo en el cual se toma la droga, el daño al sistema cócleo-vestibular puede ser tratable. Hay varios tipos diferentes de antibióticos que pueden ser potencialmente ototóxicos. En algunos casos, el daño puede ser permanente. Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son una clase de antibióticos eficaces contra ciertos tipos de infecciones bacterianas. La toxicidad por gentamicina, en particular, se ha asociado con el equilibrio y problemas de la vista cuando se administra por vía intravenosa en dosis altas. Aunque este es un antibiótico que los médicos prescriben a menudo, según la Fundación de Investigación de la Audición de América, la toxicidad por gentamicina alcanza el 15 al 50% de todos los casos de vestibulopatía bilateral que se produce cuando los mecanismos de equilibrio en ambos oídos internos están dañados. Eritromicina. La droga eritromicina, frecuentemente prescrita para tratar infecciones bacterianas, también se utiliza para prevenir los ataques de fiebre reumática y endocarditis. Los posibles efectos secundarios cuando se administra por vía intravenosa en dosis altas, incluyen tinnitus y pérdida de la audición. Hay informes de menos efectos secundarios cuando el medicamento se administra por vía oral y en dosis más pequeñas. Vancomicina. La vancomicina es un antibiótico fuerte en general, solo se prescribe para combatir las infecciones bacterianas, que son resistentes a la penicilina y a otros antibióticos. El zumbido en los oídos es un efecto secundario posible cuando el fármaco se administra por vía intravenosa. Si experimentas estos síntomas de reacciones adversas o de otro tipo, tales como pérdida de audición, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, diarrea severa con sangre o acuosa, o no puedes orinar, busca atención médica inmediata. Signos de ototoxicidad. El desarrollo de tinnitus en uno o ambos oídos es uno de los signos más comunes de ototoxicidad. Otros síntomas que se pueden desarrollar incluyen el agravamiento de la ya existente tinnitus, una sensación de llenura o presión en los oídos, pérdida de la audición o vértigo. Precauciones. Hay muchos otros tipos de medicamentos que pueden causar ototoxicidad. Estos incluyen la aspirina y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, además de la quinina. Los efectos tóxicos son generalmente reversibles una vez que se interrumpe la medicación. Los diuréticos son por lo general ototóxicos cuando se administran por vía intravenosa en dosis altas para tratar la insuficiencia renal o hipertensión aguda. Los medicamentos de quimioterapia utilizados en el tratamiento del cáncer también pueden causar efectos tóxicos, sin embargo, el monitoreo cuidadoso de los niveles de estos fármacos en el torrente sanguíneo puede ayudar a minimizar los efectos secundarios. Los antidepresivos tricíclicos se sabe que pueden causar o empeorar el tinnitus existente en algunos individuos. Si deseas más información, visita el enlace que está en la descripción. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.